Hola, buenas tardes mis hermanos. En esta ocasión estoy ante ustedes una vez más, agradeciéndole a mi Señor Jesús por compartirles esta palabra. En esta ocasión, hermanos, hablaremos sobre el tema titulado La soledad que podemos soportar, en base a hoy, a Viernes Santo. La muerte de Jesucristo fue el evento más significativo de toda la historia, al igual que su resurrección. En esta hora hablaremos de su muerte. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 27, del versículo 26 al 50. Les pido que en casita o tengan una Biblia a la mano pueda ir a la cita y leer conmigo la palabra del Señor, que dice así. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha, como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: "Este es Jesús, el rey de los judíos". Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. «Pero mírate ahora», le gritaban. «Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz». Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios, entonces que Dios lo rescate, ahora si lo quiere. Pues dijo: soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Amén. En esta ocasión estamos hablando de la muerte de Jesús, con el tema titulado La soledad que podemos soportar. Bueno, descubrí al leer estos pasajes de la Biblia, de Mateo, capítulo 27, del versículo 26 al 50, que también extraordinariamente Jesús estuvo solo cuando estuvo en la tierra. Y bueno, podrán decir, sí, estaba con el Padre, con el Espíritu Santo, con los ángeles, con el reino a su disposición, pero de manera terrenal, de carnal, de humano a humano, Jesús realmente yo pienso que estuvo solo. ¿Pero por qué solo? Porque después de todo, mis hermanos, ¿quién podría entender a un hombre cuya manera de ser e ideas eran tan asombrosamente diferentes a las de cualquier otra persona?
Toda persona que tiene ideas diferentes a las nuestras, vamos en contra de ellos porque siempre queremos que todos piensen como nosotros o creamos las mismas cosas que nosotros. Y Jesús era asombrosamente diferente a cualquier hombre en la tierra. E incluso sus amigos más cercanos nunca lo entendieron, hermanos, sino hasta después de que ascendió a su Padre, después de su muerte, después de su resurrección y que subió, es que le creyeron. Y yo me pregunto, ¿qué tan solo deja eso a un hombre? ¿Qué tan solo te dejaría a ti si conviviendo con tus discípulos durante 3 años, conviviendo con personas a la cual sanaste, libertaste, a la cual levantaste de los muertos, a la cual ellos vieron el poder de Jesús, vieron los prodigios, los milagros, vieron la misericordia, el amor al prójimo a través de Jesús? Y aún así lo dejaron solo. Y especialmente solo en ese día en la Gólgota, en las calaveras, en el monte del Calvario. Es precisamente en ese momento a lo mejor donde Jesús necesitaba más de un apoyo, a lo mejor moral, no porque no iba a pasar, porque Él por obediencia al Padre hizo lo que hizo. Pero viéndolo nosotros de perspectiva humana, realmente yo me hubiera sentido sola, sin todas esas personas que yo creía confiaban en mí, que yo creía creían en mí, y no solo en mí, en mi Padre, en la palabra que les daba a mi Padre. Así que lo repito una vez más, ¿quién podría entender a un hombre cuya manera de ser e ideas eran tan asombrosamente diferentes a la que cualquier otra persona? Por eso Jesús es único en la vida, porque no hay nadie como Él. Y pensé también, escondimos de Él el rostro. Muchos escondemos el rostro, hermanos, cuando no queremos aceptar o no queremos creer o no queremos pasar aquella tribulación o aquel problema con alguien. Y así lo hicieron con Jesús. A pesar que tenía todo el poder, era hijo de Dios, era el Mesías, tenía el poder, quitaron de Él su rostro y prefirieron creer los pensamientos de los demás que los pensamientos y la palabra de Dios directamente de Jesús. Y viendo los rostros, después comenzó todo aquello de la crucifixión y todos habrían querido ayudarlo de alguna manera a Jesús, pero era algo que Él tenía que soportar solo. Porque Él vino a hacerlo por nosotros, Él vino a morir por nosotros, por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Y cuando Jesús veía a su madre, o a Juan, o a otros, yo siento que por mucho que ellos amaran a Jesús, no había manera de que ellos pudieran entender sus motivaciones por el cual estaba muriendo ahí, porque Él tenía el poder de bajarse de la cruz. Él tenía el poder de acabar con todos sus enemigos, pero como dice la palabra, ama a tu enemigo. Él vino a poner el ejemplo de cómo amar al enemigo. Se burlaban, le gritaban, le pegaron, lo acusaron, lo destituyeron porque decían que no era hijo de Dios, lo calumniaron, y Él aún así nos amó tanto, hermanos, que hoy y ese día dio su sangre por nosotros. Y después llegó el momento, hermano, de estar solo, más allá de toda soledad. Y ahí viene lo de por qué el tema de la soledad que podemos soportar. Podemos estar solos con Dios o ahora nuestro Señor Jesús, o solos como estuvo Jesús en ese Calvario, solo más allá de la soledad que solamente Él pudo soportar. ¿Y cuál es el estar solo más allá de la soledad? En el que estuvo un momento sin Dios. Todos se alejaron de Él, pero Dios se alejó un momento para poder hacer su voluntad en Jesús. Por ello es que digo, ¿estás solo? ¿Puedes soportar una soledad normal en el cual, a pesar de que estás rodeado de muchas personas,
te sientas solo, pero Jesús y Dios está contigo aunque no los puedas ver. O podrás soportar una soledad tan fuerte que es más allá de la soledad, donde no tienes a Jesús, no tienes a Dios. Se imaginarán, es como caer a un hoyo negro en oscuridad, en silencio. Algo ha de ser tan escalofriante y difícil de sobrellevar, y aún así lo pudo sobrellevar Jesús. Así que esa enfermedad que tienes hoy, esa dolencia que tienes hoy, ese problema familiar, ese problema emocional, esa pérdida, es lo insignificante a lo que pudo haber sentido Jesús por ti, por salvarte, por darte vida, por hacerte una nueva criatura, por transformarte, por dar el ejemplo de que se puede ser obediente y de que aunque estar solo por un momento sin Dios, el amor puede hacer que logres lo dicho de Dios en tu vida. Y por eso después llegó el momento de estar solo, más allá de toda soledad, y dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 46. Y se sintió tanta soledad, porque se imaginan la soledad más allá de la soledad, que se sintió desamparado. Hasta el mismo Jesús se sintió desamparado. Como nosotros no nos vamos a sentir desamparados en un momento determinado de nuestra vida? Nos sentimos solos, pero estamos solos con Jesús y con nuestro Padre Celestial Jehová, que no es lo mismo que estar solo sin Dios en ese momento, en nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué hizo todo esto? No, bueno, pueden preguntarse, ¿por qué murió Jesús si yo no se lo pedí? ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué? Bueno, Jesús murió por obediencia a su Padre, y murió por amor, para que pudiéramos nacer de nuevo, ser limpios del pecado, del viejo Adán. Porque al Adán y Eva, al haber pecado, ya nosotros venimos corruptos con el pecado, aunque no hayamos hecho eso, pero venimos maldecidos en ese caso, porque descendemos de Adán. Entonces, a Jesús, al morir, Él se convirtió en el nuevo Adán, sí, limpio de pecado, y así todo el que en Él crea pueda ser hecho una criatura nueva y podamos ser limpios del pecado. Él vino a limpiar de nosotros el pecado y para hacernos, y ser el inicio del nuevo Adán y el inicio de una nueva vida eterna con Dios. Y por ello, hermanos, hoy es un día, hermanos, para despojarnos de todo lo que queremos y vivir como el Señor desea. ¿Y cómo es de esa manera, hermanos? Siendo agradecidos por todo lo que tenemos, por tener a Jesús, por tener a Dios, por tener el reino a nuestra disposición gracias a la sangre de Cristo, por tener la preciosa sangre de Cristo en nuestras vidas, y sobre todo porque Dios nos dio el mejor regalo, que se llama Cristo Jesús. Y agradecidos, y aunque bueno, nosotros no le habíamos pedido ser agradecidos, porque por amor a nosotros somos libres, podemos ser limpiados, podemos ser cambiados, podemos ser nuevas criaturas en Cristo y poder dejar esa vida de pecado. Y también tenemos el privilegio, hermanos, de entenderle a Jesús como nunca pudieron hacerlos quienes anduvieron con Él. ¿Cómo es eso tan contradictorio? Que personas que no estuvieron con Él podemos entenderlo mejor que las propias personas que vivieron en el tiempo de Jesús. Y nuestra respuesta no puede ser otra, hermanos, más que postrarnos sobre nuestros rostros en profunda gratitud. Y gratitud porque por nosotros nuestro Señor Jesús murió, y con ello nos dio vida eterna, y con ello nos demostró una vez más que su sangre tiene poder y que es mayor la resurrección que la muerte, hermanos. Así que, hermanos míos, la soledad que podemos soportar hoy es una soledad con nuestro Señor Jesús y nuestro Dios, o una soledad que va más allá de la soledad en la cual vivió Jesús, porque estuvo un momento sin Dios para poder
lograr hacer su voluntad, hermanos. Así que no hay nadie como Jesús, no hay nadie como Él, y pongamos y confiemos en Él, que si Él por fidelidad, por obediencia, murió por nosotros, hermanos, sin merecernos, sin conocernos a muchos de nosotros ahora, a lo mejor, sin preguntar el por qué, creo que Él es más que digno de nuestra confianza, de creerle, de entregarnos a Él, de ser agradecidos hacia Él, de confiar que con Él somos salvos, somos sanos, somos limpios, somos nuevas criaturas, podemos lograrlo todo en Cristo Jesús, hermanos. Así que esta palabra espero que sea de grandes bendiciones, y deseo que jamás se vuelvan a sentir solos y que puedan aceptar hoy a su Señor Jesús como su Señor, como su Salvador, como su libertador, porque su sangre tiene poder. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga.